15 grandes tesoros que aún no se han encontrado, en busca de la riqueza perdida. A lo largo de la historia, imperios han caído, piratas han desaparecido y civilizaciones han dejado tras de sí pistas enigmáticas sobre fortunas ocultas. Algunos de estos tesoros han sido perseguidos por generaciones sin éxito, mientras que otros han alimentado leyendas que desafían el tiempo. Desde los cofres dorados de los templarios hasta la mítica ciudad perdida de los incas, cada uno de estos misterios sigue esperando a su descubridor. ¿Qué pasaría si estos tesoros fueran hallados? ¿Quién será el aventurero, arqueólogo o cazador de fortunas que logre desenterrar la riqueza que el mundo ha olvidado? Acompáñanos en un viaje por 15 de los más grandes tesoros que aún no han sido encontrados, y que, tal vez, todavía puedas descubrir. Suscríbete y prepárate para seguir descubriendo el mundo con viajes anónimos. 1. El Galeón San José. El tesoro del Galeón San José aún espera a ser descubierto en las profundidades del Caribe. Este legendario navío español, considerado el santo grial de los naufragios, fue hundido el 8 de junio de 1708 por la Armada Británica cerca de Santa Marta, Colombia. Transportaba un cargamento colosal de oro, plata y esmeraldas provenientes de las colonias españolas en América, con un valor estimado en miles de millones de dólares. Su hallazgo fue anunciado en 2015, pero su ubicación exacta se mantiene en secreto, y su recuperación ha generado disputas legales entre España, Colombia y empresas de exploración privada. A más de 300 años de su hundimiento, el galeón sigue envuelto en misterio y controversia, con sus riquezas aún ocultas bajo el mar. Cada nueva expedición renueva la esperanza de traer a la superficie este testimonio de la era colonial y su incalculable valor histórico. 2. La tumba de Gengis Khan, un enigma enterrado en la historia. Los secretos del gran conquistador siguen ocultos bajo la tierra, esperando ser desenterrados por aquellos lo suficientemente audaces para buscarlos. Gengis Khan, el implacable fundador del imperio mongol, falleció en 1227, pero su tumba sigue siendo uno de los mayores misterios de la arqueología. Según la leyenda, para garantizar que su descanso nunca fuera perturbado, se eliminaron a todos los que participaron en su entierro y el terreno fue cuidadosamente alterado para ocultar cualquier rastro. Se cree que su sepultura yace en las montañas de Burkan Khaldun, en Mongolia, un lugar sagrado para los mongoles. A pesar de avances tecnológicos y búsquedas exhaustivas, su ubicación sigue sin ser confirmada. Su hallazgo no solo revelaría su legado, sino que podría contener tesoros incalculables y valiosa información sobre su vida y conquistas. 3. El tesoro de los caballeros templarios, la fortuna perdida de los guerreros de Dios. El oro y los secretos de los templarios pueden estar más cerca de lo que imaginamos, esperando ser descubiertos por quienes se atrevan a seguir sus huellas. Los caballeros templarios fueron una de las organizaciones más ricas y poderosas de la Edad Media, acumulando vastas riquezas gracias a su influencia en las cruzadas y su ingenioso sistema bancario. Sin embargo, en 1307, el rey Felipe IV de Francia, endeudado con la orden, logró que el Papa Clemente V los declarara herejes y ordenó su disolución. Antes de su arresto, se dice que los templarios lograron ocultar su legendario tesoro, que incluiría oro, reliquias sagradas e incluso el Santo Grial. 4. La mina de oro del holandés perdido, la riqueza secreta en las montañas de la superstición. Oculta entre riscos y senderos traicioneros, la legendaria mina aún aguarda a quien descifre su enigma. En el siglo XIX, Jacob Woltz, un inmigrante alemán apodado el holandés, afirmó haber descubierto una mina de oro extremadamente rica en las áridas montañas de la superstición, en Arizona. Sin embargo, guardó celosamente su ubicación y solo la mencionó en sus últimos días a su vecina Julia Thomas. Desde su muerte en 1891, innumerables buscadores han intentado encontrar la mina, pero la falta de detalles y los terrenos peligrosos han hecho que siga oculta. Algunos exploradores han desaparecido misteriosamente en la zona, alimentando la creencia de que la mina está protegida por fuerzas desconocidas. Los relatos sobre tesoros escondidos en el salvaje oeste siguen atrayendo aventureros hasta hoy. 5. La Biblioteca Dorada, el tesoro literario perdido del zar Iván el Terrible. Más valiosa que cualquier cofre de oro, una colección de conocimiento incalculable yace oculta en algún rincón de Rusia. Se dice que Iván el Terrible,
el primer zar de Rusia, poseía una de las bibliotecas más extraordinarias de la historia, compuesta por más de 800 volúmenes, muchos de ellos escritos en oro y con conocimientos invaluables de la antigüedad. Se cree que contenía textos de autores clásicos como Virgilio, Cicerón y Tito Livio, así como obras desconocidas traídas desde Constantinopla tras la caída del Imperio Bizantino. Tras la muerte de Iván en 1584, la biblioteca desapareció misteriosamente. Durante la era soviética, se realizaron múltiples excavaciones en el Kremlin y en otros sitios históricos, pero sin éxito. 6. La Cámara de Ámbar, el tesoro perdido de la Segunda Guerra Mundial. Esplendor y misterio se entrelazan en la desaparición de la octava maravilla del mundo, aún esperando ser hallada. La Cámara de Ámbar, una deslumbrante obra maestra del arte barroco, fue creada en el siglo XVIII con paneles de ámbar, oro y espejos en el Palacio de Catalina, cerca de San Petersburgo. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis desmontaron la cámara y la trasladaron a Königsberg, actual Kaliningrado. Sin embargo, tras los bombardeos aliados en 1945, su rastro se perdió por completo. Algunos creen que fue destruida, mientras que otras teorías sugieren que permanece oculta en búnkeres, minas o incluso en un barco hundido. A pesar de décadas de búsqueda, su paradero sigue siendo un enigma. En 2003, se construyó una réplica, pero la original, con su incomparable belleza y valor histórico, aún espera ser redescubierta. 7. El Arca de la Alianza, el sagrado cofre perdido de la humanidad. Un objeto de poder incalculable podría estar oculto en algún rincón del mundo, esperando ser encontrado por quien logre descifrar sus secretos. Según la Biblia, el Arca de la Alianza fue construida por Moisés bajo las órdenes de Dios para albergar las tablas de la ley. Este cofrecillo de madera recubierto de oro habría sido el símbolo supremo del pacto entre Dios y su pueblo. Sin embargo, en el 587 a.C., tras el saqueo de Jerusalén por el rey babilónico Nabucodonosor II, el arca desapareció sin dejar rastro. Teorías sugieren que podría estar oculta en Etiopía, custodiada en la iglesia de Santa María de Sión, o enterrada en cámaras secretas bajo el templo de Jerusalén. Otros creen que fue destruida o que permanece escondida en una región remota. Si llegara a ser hallada, cambiaría la historia de la humanidad. Suscríbete y acompáñanos a continuar en este viaje para descubrir los lugares más intrigantes y sorprendentes del mundo. 8. Los huevos de Pascua de los Romano, joyas imperiales perdidas. Piezas de arte exquisitas y de valor incalculable podrían estar ocultas en colecciones privadas o en lugares olvidados por el tiempo. Entre 1885 y 1917, el legendario joyero Carl Fabergé diseñó 70 huevos de Pascua para los zares de Rusia, cada uno con materiales preciosos, incrustaciones de oro, piedras preciosas y mecanismos sorprendentes. Tras la revolución bolchevique, muchos de estos tesoros fueron confiscados y vendidos, pero 8 de ellos se perdieron sin dejar rastro. Se han encontrado algunos en mercados de antigüedades y subastas, como el caso de un huevo descubierto por un chatarrero en Estados Unidos, que resultó valer millones de dólares. Los demás podrían estar en mansiones privadas, cajas de seguridad o incluso en museos sin ser identificados. La búsqueda continúa, y cada nuevo hallazgo renueva la esperanza de recuperar estas piezas únicas. 9. Las joyas de Juan sin tierra, un tesoro sumergido en el tiempo. Aguas traicioneras ocultan el legado de un rey, esperando a ser descubierto por quien se atreva a desafiar la marea del pasado. En 1216, el rey Juan I de Inglaterra, conocido como Juan sin tierra, emprendió un viaje apresurado a través de los estuarios de The Oise, una peligrosa zona pantanosa en la costa este de Inglaterra. En un fatídico giro del destino, las fuertes mareas y el terreno inestable hicieron que los carros que transportaban su tesoro personal, lleno de joyas, monedas y reliquias, se hundieran en el lodo y fueran arrastrados por el agua. A pesar de los esfuerzos por recuperarlo, el tesoro nunca fue hallado. Durante siglos, buscadores han tratado de localizarlo, pero la ubicación exacta sigue siendo un misterio. 10. El oro inca perdido, la riqueza de un imperio oculta en la selva. Entre la densa vegetación y los ríos ocultos de la Amazonía podría estar el tesoro que los incas protegieron con sus vidas.
Se dice que cuando los conquistadores españoles avanzaron sobre el imperio inca en el siglo XVI, los sacerdotes y nobles incas trasladaron una inmensa cantidad de oro y objetos sagrados a un lugar secreto. La mítica ciudad de Paititi. Ubicada, según las leyendas, en lo más profundo de la selva amazónica, esta ciudad escondida habría servido como refugio y almacén del último gran tesoro inca. A lo largo de los siglos, múltiples expediciones han intentado encontrarla, pero la densa vegetación y los desafíos del terreno han frustrado sus esfuerzos. Algunos creen que el oro aún yace intacto, esperando ser descubierto. Si la ciudad y su tesoro fueran hallados, cambiaría nuestra comprensión del legado inca. 11. El oro de Yamacita, el secreto enterrado de la Segunda Guerra Mundial. Leyenda o realidad, los túneles de Filipinas aún podrían guardar uno de los mayores tesoros ocultos de la historia moderna. Durante la Segunda Guerra Mundial, el general japonés Tomoyuki Yamashita supuestamente ordenó esconder un inmenso botín saqueado de países asiáticos en una red de cuevas y túneles en Filipinas. Oro, piedras preciosas y objetos de valor incalculable fueron presuntamente enterrados para evitar que cayeran en manos aliadas. Tras la captura y ejecución de Yamashita en 1946, la ubicación exacta del tesoro se perdió en la historia. A lo largo de las décadas, exploradores, cazadores de tesoros e incluso gobiernos han intentado desenterrarlo, con rumores de hallazgos esporádicos, pero sin pruebas definitivas. Si este tesoro existe, sigue esperando en las profundidades de la selva filipina, un premio millonario para quien logre encontrarlo. 12. La espada del Islam de Mussolini, un símbolo de poder perdido en el caos de la guerra. Forjada como un símbolo de dominio, esta espada de oro desapareció en el torbellino de la historia y aún podría estar oculta en algún rincón del mundo. En 1937, Benito Mussolini recibió la espada del Islam de los líderes libios como un gesto de reconocimiento a su régimen fascista y su control sobre Libia. Fabricada en oro y ricamente decorada, la espada representaba el poder de Italia sobre el norte de África. Sin embargo, en 1943, tras la caída de Mussolini y la ocupación aliada de Italia, su residencia fue saqueada y la espada se desvaneció sin dejar rastro. Algunos creen que fue robada y vendida en el mercado negro, mientras que otros especulan que aún podría estar en colecciones privadas o escondida en alguna bóveda olvidada. Su paradero sigue siendo un misterio, y su hallazgo sería un hito en la recuperación de reliquias históricas. 13. El tesoro del Capitán Kidd, el botín escondido de un legendario pirata. En alguna parte del mundo, un cofre repleto de oro y joyas aún espera ser desenterrado por quien logre descifrar su ubicación. William Kidd, uno de los piratas más famosos de la historia, supuestamente enterró su tesoro en Gardiner's Island, Nueva York, antes de ser capturado y ejecutado en 1701. Aunque parte de su botín fue recuperado por las autoridades británicas, persisten los rumores de que una gran porción del tesoro sigue oculta en algún lugar del Atlántico, en islas remotas o en costas aún inexploradas. Durante siglos, buscadores de tesoros han realizado expediciones con la esperanza de encontrar el oro de Kidd, sin éxito. Algunos creen que pistas sobre su ubicación podrían estar en antiguos mapas o documentos náuticos perdidos. Si alguien logra desentrañar este misterio, podría descubrir una de las mayores fortunas piratas de todos los tiempos. 14. La menorá del Segundo Templo de Jerusalén, un tesoro sagrado perdido. Un símbolo de fe y poder desapareció hace siglos, pero aún podría estar oculto en algún rincón del mundo esperando ser redescubierto. En el año 70 después de Cristo, las legiones romanas de Tito saquearon Jerusalén y destruyeron el Segundo Templo. Entre los tesoros robados estaba la menorá de oro, un candelabro de 7 brazos sagrado para el judaísmo. Las representaciones en el arco de Tito en Roma muestran cómo fue exhibida en el triunfo romano, y se cree que permaneció en la capital del imperio. Sin embargo, tras el saqueo de Roma por los vándalos en el 455 después de Cristo, su rastro se perdió. Algunas teorías sugieren que fue fundida, mientras que otras indican que podría estar oculta en el Vaticano o en algún otro refugio secreto. 15. Tesoros mencionados en el rollo de cobre del Mar Muerto, el mapa perdido de riquezas antiguas. Entre los manuscritos del Mar Muerto, hallados en las cuevas de Qumran en 1947, destaca un extraño documento, el rollo de cobre, descubierto en 1952.
A diferencia de los otros textos religiosos y filosóficos, este manuscrito describe 63 lugares donde supuestamente están enterrados enormes tesoros de oro y plata. Se cree que estos bienes pertenecían al Templo de Jerusalén antes de su destrucción por los romanos. Sin embargo, las descripciones en el rollo son vagas y utilizan medidas antiguas difíciles de interpretar, lo que ha impedido su localización. Durante décadas, exploradores y arqueólogos han tratado de descifrar sus indicaciones sin éxito. Gracias por acompañarnos en este fascinante recorrido. Si quieres ver más contenido emocionante, suscríbete y prepárate para seguir descubriendo el mundo con viajes anónimos.